Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio por el libro de Génesis. Génesis capítulo 21, y leo del versículo número 8 en adelante. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. El pasaje que hoy hemos leído nos habla del momento cuando Sara desteta a su hijo Isaac, el cual había nacido de manera milagrosa. Destetar lo que significaba era dejarle de alimentar con la leche materna, es decir, dejar de darle pecho. Normalmente en esa época la costumbre era que a los niños y a las niñas se les destetaba al tener 3 años de edad. Eso nos lleva a pensar que en este momento, cuando Isaac, el hijo de Abraham y de su esposa Sara, es destetado, tenía aproximadamente 3 años de edad. Sin embargo, el que un niño fuera destetado era una ocasión de celebrar, y por eso dice que ese día Abraham hizo un gran banquete. Recuerda que Abraham era riquísimo ya en esa época, y por lo tanto, teniendo un único hijo de su esposa Sara, que era Isaac, seguramente ese banquete era un banquete verdadero, porque era una ocasión única que él estaba celebrando.
Ahora, recuerde que unos años antes, Abraham había cometido un error. Y es que él había accedido a las sugerencias de su esposa Sara, quien sabiéndose estéril y que no le podía dar un hijo a Abraham, y conociendo las promesas que Dios le había dado a Abraham, que él sería padre de multitudes, le dice que tome a la criada de Sara, la esclava de Sara, que era Agar, la cual había sido un regalo del faraón, recordará la historia. Entonces le dice que se acueste con ella, con Agar, para que tenga un hijo. Y como recuerde que Agar era la esclava de Sara, por lo tanto Agar era propiedad de Sara. Consecuentemente, los hijos que Agar tuviera también serían esclavos y consecuentemente propiedad de Sara. Abraham accede, Agar resulta embarazada, nace Ismael y estaba Abraham feliz porque dijo: hoy sí ya tengo quien me herede. Pero él estaba pensando eso cuando Dios le habla y le dice: mira, este no te va a heredar, porque yo dije que sería un hijo tuyo, de tus entrañas, de Sara. Este lo voy a bendecir por ser tu hijo, pero no es él quien te heredará. Ahora, en esa ocasión explicamos que en la época era completamente legal lo que Sara hizo. Es decir, desde el punto de vista legal, Abraham no cometió ninguna falta al tener un hijo de una mujer que no era su esposa, porque así eran las leyes en ese tiempo. Ahora, que fuera legal no significa que le agradara a Dios, y de hecho no le agradó a Dios. Y ya en su momento hemos estudiado las consecuencias que trajo para Abraham, para Agar, para Ismael, ese pecado que Abraham cometió, porque fue un pecado. Y como lo decíamos en esa ocasión, hay muchos que dicen: bueno, ¿y acaso los patriarcas no tuvieron varias mujeres? Abraham tuvo a Sara y luego tuvo a Agar. Hablan de Jacob, que tuvo 4 esposas, y por supuesto no hablan de Isaac, que solo tuvo una, ¿no? Prefieren hablar de David, que tuvo 300, o mejor aún de Salomón, que tuvo 1000, ¿no? Pero el problema es que no se quiere ver las consecuencias que eso trajo. Ahora, las consecuencias que ya ellos cosecharon no las voy a mencionar porque es algo que ya vimos, pero ahora vamos a ver que el pecado nunca termina de cobrárselas a una persona. Porque alguien puede decir: bueno, yo cometí este pecado, tuve que pasar esta y esta vergüenza, esta situación, estas consecuencias. Pero decir: bueno, ya pagué, no voy a volver a pagar por lo que ya hice. Nadie puede decir eso. Porque el pecado se la sabe cobrar aun cuando el tiempo ha transcurrido. Eso exactamente es lo que sucedió acá. Dice el versículo 9: Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Si Isaac tenía en este momento 3 años de edad, eso significa que Ismael tenía que tener 16 o 17 años de edad. A pesar que usted ve como repetidas veces se refiere este relato a Ismael llamándole niño. Pero el hecho es que el concepto de niño que había en esa época era diferente al que tenemos hoy. Yo creo que a ningún muchacho de 17 años le gustaría que le digan niño, ¿no? Quizás se sentiría incómodo decir: no, yo no soy niño ya, yo ya soy un hombre. Porque a los 17 uno cree que ya es hombre, ¿verdad? Pero en esa época esa era la costumbre. Ahora, si
Ismael tenía 17 años, eso significaba que habían pasado 17 años desde que Abraham había cometido ese pecado. Por eso le digo, el pecado nunca deja de cobrárselas y en cualquier momento puede volver a reaparecer. En el momento que la persona menos espera. Aquí cuando ya todo parecía felicidad, cuando ya Sara tenía su hijo, Abraham había visto el cumplimiento de la promesa del Señor. Pensar en aquel error de 17 años atrás, podía decir, bueno, eso estuvo malo, pero qué bien que eso ya quedó en el pasado, ya 17 años atrás, quizás ya Dios ni se acuerda. Pero el pecado es de tal naturaleza que siempre, hermanos, trae sus consecuencias. Y eso fue lo que ocurrió acá. Ismael comenzó a burlarse de Isaac. La palabra que aquí dice burlarse en el hebreo es una palabra que se pronuncia sahat. Sahat. Pero oiga los sonidos. Isaac, Sahat, Isaac, Sahat. Nota que hay una relación, ¿no? Es decir que la burla de Ismael era con respecto al nombre que su medio hermano tenía. Porque recuerde que el nombre de Isaac, ya hemos explicado que es bien complicado, pero por no hacer las cosas complicadas hemos dicho que podría entenderse como el que ríe. Algunos dicen risa, pero en realidad es una expresión verbal. Por lo tanto, no puede ser risa, aunque algunos pues de manera muy sencilla lo dicen así. Entonces, la cuestión era que en todo caso, que una persona se llame el que ríe, no es un nombre muy, ¿qué le diría? Tan común, ¿no? Como que llama a curiosidad. Y eso es lo que Ismael explotaba. Claro, ahí no dice en qué consistía exactamente la burla, pero era como hacer mofa de cómo su hermano se llamaba y a saber en qué consistía la burla. Pero la cuestión es que se burlaba del nombre que su hermano tenía. Claro, había otro agravante, y es que Ismael tenía 17 años, Isaac tenía 3. Obviamente Isaac no podía responder, era un bebé, no podía ponerse al nivel de su hermano. Entonces, cuando Sara se entera de eso, que su hijo único es motivo de burla, entonces se molesta. Y dice el versículo 10, por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Entonces, como Agar era propiedad de Sara, le dice a Abraham, mira, échala, que se vayan de la casa, que se vaya esa esclava con su hijo, porque ese muchacho no va a heredar con mi hijo Isaac. Le está diciendo, no, mi hijo no va a compartir su herencia con ese Ismael que se está burlando de él. Entonces note cómo ahora vuelve a resurgir un problema por causa del error cometido por Abraham. Entonces, a eso me refiero, hermano, cuando digo que el pecado a veces puede permanecer como latente, durmiendo durante 5, 10, 15 años. A los 15 años la persona dice, ya nadie se dio cuenta, ya nada pasó. Pero el pecado en cualquier momento puede volver a brotar, puede volver a despertar y a causar daño. Y eso es lo que pasó ahí. Ya había hecho mucho daño en Abraham, en Sara, en Agar, en Ismael. Ahora se añade a esos otro más, que es Isaac. Esto es lo que los adúlteros no ven, pero no ven las consecuencias, no ven el dolor, no ven el sufrimiento, no ven que el pecado es algo de nunca terminar. Porque hay gente que dice, no, eso fue una locura, una aventura de juventud, pero eso fue hace 20 años.
Pero el pecado puede volver a aparecer en cualquier momento. Y eso es lo que ocurrió exactamente en el hogar de Abraham. Ahora, dice el versículo 11, este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Claro, a Sara no le dolía tanto porque Ismael al fin y al cabo no era nada de ella. Era hijo de Abraham, pero no de ella. Era hijo de la esclava, pero de Abraham era su hijo. Y entonces que la esposa venga y le diga, mira, a tu hijo échalo, que no viva acá. Y no le vas a dar nada de herencia. ¿Entiendes? Doloroso. Es algo, bueno, ahí dice, se angustió mucho Abraham. ¿Y cómo no se iba a angustiar? Él amaba a Isaac, pero también amaba a Ismael porque era su hijo. Ahí están las consecuencias del pecado. Son las cosas que las personas no valoran, no visualizan a la hora de cometer un pecado. O sea, no se ponen a reflexionar y decir, bueno, ¿y esto qué consecuencias puede traerme? ¿Qué consecuencias puede traer para mi hogar? El hombre no se pone a pensar, ¿cómo voy a influenciar a mis hijos? Recuerdo un hermano que sorprendido en una falta de adulterio precisamente, y entonces al hablar con él tenía un privilegio y se le tuvo que suspender mientras él se restauraba espiritualmente. Pero ya habiendo hablado todos esos detalles, él me dijo, oiga hermano, ¿y ahora cómo le voy a explicar a mi esposa por qué ya no tengo el privilegio? Entonces yo le dije, eso lo hubiera pensado cuando iba a cometer el pecado, porque no hay nada oculto que no salga a luz, ¿no? Pero ese es el problema, que nadie lo piensa. Todos, como lo he dicho otras veces, todos caen en el engaño de pensar que con ellos era diferente. Ah, no, si a fulano lo descubrieron porque un gran colorón que se andaba dando él allá en Metrocentro y andaba con la muchacha de la mano, ¿cómo no le iban a descubrir? Pero yo soy listo, yo sé dónde nos vemos. Hay que saber escoger amante, una que sea discreta. Y se cree muy listo. Pero el pecado, hermano, siempre causará daño. ¿Y cómo le explicarás a tus hijos de tu falta? ¿Qué va a pensar tu padre, tu madre? ¿Qué van a decir en la iglesia? Y aquellos a los cuales evangelizaste, y todo lo que construiste e edificaste. Uno tiene que reflexionar eso. Y uno dice, bueno, mi mujer se va a enojar, pero yo sé que después le pido perdón, la contento y seguimos adelante. Puede ser, pero eso va a seguir saliendo. Y saliendo, y después es cuando vienen los esposos y dicen, si es que mire, mi esposa no me tiene confianza. Ay, ¿por qué no le tiene confianza? Ah, porque hace 3 años me fui con otra mujer. ¿Y cómo quiere que le tenga confianza? Sí, pero mire, si es que yo ya me arrepentí. Pero eso no devuelve automáticamente la confianza. La confianza se tiene que ganar. Y hay personas que nunca logran recuperar la confianza que perdieron. Y mire, y puede ser que la persona se haya arrepentido sinceramente. Puede ser que su vida haya cambiado y diga, yo ya nada que ver con el pecado, me arrepiento. Puede ser verdad, pero ¿y uno cómo le cree? Si mintió, si fingió, si 7, 8, 10 veces digo que se arrepentía y era mentira, ¿cómo saber que hoy es verdad? Y ese es el problema, que como le digo, puede ser cierto que de verdad hoy sí está arrepentido, que de verdad ha cambiado de vida, ¿y uno cómo lo sabe? Eso, la recuperación de la confianza, es algo muy difícil y a veces yo creo que no se logra recuperar. Entonces hoy Abraham está sufriendo las consecuencias de haber accedido a la propuesta que su esposa le había hecho 17 años antes. Sin embargo, estando él en esa angustia, versículo 12, Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
Fíjese, esto es tremendo porque no solo la esposa le dice, mira, echa a esa mujer y echa a su hijo, como que si no era hijo de Abraham también, ¿verdad? El colmo es que ahora Dios le dice, Sara tiene razón. Quizás Abraham estaba pensando, Señor, cambia el corazón de esta mujer. Señor, mira, recuérdale a Sara que ella fue la de la idea. Y él había seguido también, ¿no? Pero quizás a pedirle era, ayúdame, cuando Dios le dice, mira, Sara tiene razón, porque quien te va a heredar es Isaac, no Ismael. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Le está diciendo, Abraham, estoy de acuerdo con que esa mujer no tiene que estar en tu hogar. Eso es lo que los adúlteros no ven. Porque, si Abraham tuvo 2 mujeres, pero no ven ese pasaje donde Dios le está diciendo, sí, deshazte de la esclava, porque para que mi promesa se cumpla, para que tu hijo herede la promesa, tú tienes que ser marido de una sola mujer. Y esa es Sara, échala como te dice tu esposa Sara. Y uno podría decir, bueno, ¿y el hijo? ¿Por qué? Está bien que eche a la Agar, ¿no? Porque era con la que se había cometido el pecado. Pero Ismael, ¿y él qué tiene que ver en eso? ¿Qué tiene que ver? O sea, el error fue de Sara, fue de Abraham, fue de Agar. Pero Ismael, ahí vea usted la naturaleza del pecado, que hace daño a los inocentes. Porque Ismael era inocente, no de burlarse, pero sí inocente de haber nacido como consecuencia de un adulterio. Él no tenía culpa. Pero entonces note cómo por una falta, por un placer momentáneo, inocentes sufren. Menos mal que ahí solo era uno. Pero hay hombres que tienen 1 o 2 hijos con la amante y ellos un día tendrán que padecer. A veces la mujer es la infiel y está embarazada y le hace creer al esposo que él es el padre de la criatura cuando realmente es del amante. Y ahí está sosteniendo una mentira, pero que un día va a reventar. ¿Y qué va a pensar ese hijo? ¿Qué va a pensar esa hija cuando se entere? Porque un día lo sabrá, que su papá no es el esposo de su mamá, sino que es otro hombre que ella tenía por allá. Ahí es donde los inocentes sufren. Por eso, hermanos, que Dios nos guarde. Cuidemos nuestros pasos. Pensemos, reflexionemos, no seamos como animales que reaccionamos ante un instinto, que se atraviesa ahí una mujer loca y como que si uno fuera irracional, allá va detrás, así es que esta me está dando lugar y por eso te vas a ahorcar, ¿no? Es que no tenemos que reaccionar por instinto, sino que ponerse a pensar qué va a ser en el futuro, qué va a suceder cuando esto se sepa, porque que se va a saber, se va a saber, se sabrá, sin lugar a dudas. Se sabrá, nada permanecerá oculto. Entonces eso uno no tiene que decir, bueno, me la voy a jugar y a lo mejor no se sabe. O alguien dice, si es que mi abuelo tuvo un amante y mi abuela jamás se dio cuenta, mi abuelo murió y jamás se dio cuenta. Pero ¿era cristiano tu abuelo? Tú sí eres hijo de Dios. Y como dijo Spurgeon, Dios nunca dejará que uno de sus hijos peque con éxito. Siempre las consecuencias vendrán. Y para Abraham llegaron, y para Sara llegaron, y para Agar llegaron, y para Ismael llegaron. Hasta para Isaac, que solo tenía 3 años, ya estaba aguantando por el pecado de otros. Entonces pensemos, pero al mismo tiempo que Dios le dice, mira, Sara tiene razón. En Gálatas capítulo 4, Pablo retoma este relato y dice que el Señor le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su descendencia. Dios le dice lo mismo que Sara le estaba diciendo, échala. O sea, Dios no quería que Abraham tuviera otra mujer. Dios no quiere que ningún hombre tenga 2, 3 o 4 mujeres.
Dios quiere que el hombre sea marido de una sola mujer. Dios quiere que la mujer sea esposa de un solo marido. Y no que tenga 2, 3 amantes, sino que mujer de un solo hombre. Esa es la voluntad de Dios. Y si alguien tiene a alguien más, ahora la palabra del Señor le dice: échala, échalo. Y si usted dice: si es que lo que pasa es que yo ya la quiero, aguántate. Te metiste en ese problema, en ese pecado. Hoy tienes que pagar las consecuencias. Si que ya tengo un hijo. Por eso es que Dios dice: no cometerás adulterio. Pero como somos necios, hay que pagar las consecuencias. Entonces Dios le dice: échalos a la esclava y a tu hijo. Pero al mismo tiempo le da una promesa, versículo 13: también del hijo de la esclava haré una gran nación, solo porque es hijo tuyo. Le dice: échalo, pero Dios le está diciendo: no va a ser desamparado, llegará a ser una gran nación. Y eso ya Dios se lo había prometido a Agar cuando el ángel le habla la primera vez. Ahora oiga esto, versículo 14: al día siguiente Abraham se levantó de madrugada. O sea, eso es lo increíble de Abraham, hermano. La fidelidad a Dios, la obediencia a Dios. Mientras que muchos están posponiendo: no, yo voy a hacer lo que Dios dice, pero despuesito, despuesito, despuesito. Al contrario, Abraham dice que se levantó de madrugada para ejecutar lo que Dios le había dicho, aunque a él le dolía. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que madrugar a obedecerle a Dios. Entonces, no es cuestión de que, sí, hermano, es cierto, yo tengo por ahí una muchacha, pero mire, yo le prometo que voy a luchar por eso. Poco a poco voy a ir saliendo y ya va a ver, yo creo que de aquí a unos 10 años ya vamos a estar viéndonos menos. Pero Abraham no fue así. Yo le digo: mira, esa mujer, échala. Al día siguiente, tempranito de madrugada. No la sacó la misma noche porque era peligroso ir por el desierto de noche. Pero de madrugada se levanta y le dice a Agar: arriba. Y saca al niño también a caminar. ¿Para dónde? Para afuera. ¿A dónde afuera? Pues yo qué sé, pero váyanse. ¿Qué? Que un padre le diga a su hijo: vete. Y oiga, Abraham nunca más volvió a ver a Ismael. Usted podría hacer eso, tener un hijo de 16 o 17 años que ha vivido con usted, lo cargó, le enseñó a caminar, a hablar. Por 16, 17 años le ha dicho papá. Y ahora decirle en la cara: te vas. Y no volverlo a ver jamás. Lo haría. Allí está la tremenda fidelidad de Abraham, la obediencia a Dios. Dios tiene que estar por arriba de cualquier sentimiento humano, por cualquier cosa, hermanos. Por eso bien dijo el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ay, no, si es que ojitos solo tengo 2. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Deshacerse radicalmente del pecado. Y Abraham se levanta y dice: bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer, y quiero hacerlo pronto. Y madruga, se levanta. Pero no solo hay obediencia, también hay fe. Porque oiga, se levantó de madrugada, dice, oiga esto: tomó un pan y un odre. Los odres eran pieles de animales, normalmente de cabra, que los cocían. Era como una bolsa que le llenaban de agua. Eso era el odre. Y se los dio a Agar, se los puso sobre el hombro. Y de ahí le dio al hijo: vaya, aquí está Ismael, aquí está tu hijo. Adiós. ¿Cómo que adiós? Sí, adiós. ¿Por qué? Ya Sara te lavó la cabeza, ¿verdad? No, Dios fue quien me dijo. Así que vete. ¿Pero por qué? Que te vayas. Pero Abraham, ¿y yo qué he hecho? Que te vayas ya. Y él dijo: y papá, ¿pero por qué? Vete. Pero papá, no me amas. Sí te amo, pero vete, ya no quiero verte, fuera. Pero oiga esto: Abraham era riquísimo. Y yo le pregunto: ¿no podría Abraham haberles preparado, por ejemplo, 2 asnos
con provisiones, para que no tuvieran que caminar, con pan para 1 o 2 semanas, o incluso teniendo tantos esclavos, Abraham no podría haberles regalado 2, 3, 4 esclavos que los acompañaran, los guardaran por el camino, haberles dado un camello que llevara no un odre, sino 20 o 30 odres de agua suficiente. ¿Podía haberlo hecho Abraham? Claro que sí, eso y más. Pero le da un pan y un odre, uno. Ismael tenía 17 años. Él podía cargar otro odre y otro pan también, pero le da uno para 2 personas y un odre para 2 personas. ¿Por qué? Porque era codo Abraham, era tacaño. No, tenía fe en lo que Dios le había dicho. Yo haré de él, o sea, del niño Ismael, una gran nación. Y le dijo, no heredará junto a Isaac. Entonces viene Abraham y no toca la herencia de Isaac, porque Dios le había dicho, esa es la herencia de Isaac. Si él tomaba 2 asnos, era tomarlo de lo que le iba a quedar a Isaac, pero Dios le había dicho que era la herencia de Isaac. Por eso no les da nada más que lo mínimo. Y eso frente a un desierto era condenarlos a muerte. Pero Abraham tenía fe que si él obedecía a Dios, Dios se las arreglaría para cumplir sus promesas. Hermanos, cuando obedecemos a Dios, Dios se encarga de todo. Por eso la obediencia tiene que ser sobre todas las cosas. Hermano, hermana, no hay nada más fabuloso que obedecer a Dios. Obedecerle. O sea, ¿por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan necios? Si tan solo es de obedecerle, lo que Él diga, hacerlo. Y salen los 2. Y obviamente ocurre lo que tiene que ocurrir. Se le acaba el agua y el pan. Versículo 15. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. Fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver cuando se muera mi hijo. Y ella se sentó y comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios, versículo 17, oyó al niño sollozar, fíjese qué interesante, los 2 estaban llorando, Agar e Ismael, pero Dios no responde, no reacciona al llanto de Agar, reacciona al llanto de Ismael. ¿Y se recuerda qué significa Ismael? El nombre Ismael. Bueno, y hay uno que lo recuerda por lo menos. ¿Alguien más que lo recuerde? Si no, vamos a tener que comenzar Génesis otra vez, hermanos. Ismael significa el Señor oye. Y le oye a Ismael. Y cuando el ángel le aparece, versículo 17 estoy. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Aunque ella estaba llorando desconsoladamente, pero oye al niño, a Ismael, levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Para Agar ese era el fin. Lo puso debajo del arbusto a que muriera. Y ella sabía que después iba a ella. En el desierto nadie sobrevive. Pero le dijo, mira, yo haré de él, ese niño que te parece que está ya a un paso de muerte, yo lo voy a hacer una gran nación. Versículo 19, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Dios siempre tiene una salida. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño, como que Ismael estaba ya tan débil que no podía ni moverse. Pero ella va a traer el agua y se la trae a su hijo, le da de beber, lo hidrata. Versículo 20, Dios, aquí es el resto de la historia, Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán, es decir, que se quedaron a vivir en el desierto. Y su madre lo casó con una egipcia. Como egipcia era ella, lo casa con una egipcia. Pero piensen esto, si Agar nunca hubiera salido de la casa de Abraham, ¿cómo hubiera sido ese hogar teniendo a Ismael por esposa a una egipcia? Por eso es que Pablo toma esto como un ejemplo de la carne y el espíritu.
que no pueden convivir juntos. Tienen que estar separados. Porque lo que es carne, carne es, dijo el Señor. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, este pasaje, hermanos, yo diría que la enseñanza principal que nos deja es la necesidad de la obediencia a Dios. Obedezcámosle, hermanos, vale la pena. La desobediencia solo le va a traer dolor, vergüenza, llanto. Y recuerda que desobedecer a Dios no solo es el adulterio. Cuando uno miente, está desobedeciendo a Dios. Cuando uno roba, está desobedeciendo a Dios. Cuando uno tiene rencor hacia otra persona, está desobedeciendo a Dios. Y el pecado siempre se las cobra. Y se las cobra hasta cuando creemos que ya es asunto olvidado. Entonces, obedezcamos, 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 obedezcámosle a Dios, hermanos. Jamás nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sigámosle fielmente como Abraham. Madruguemos a hacer la voluntad de Dios. Y si somos fieles, si somos obedientes, el Señor le bendecirá de una manera. Si usted dice, si es que todos han pecado, mire, aquel fuma, aquel es un gran drogadito, aquel vende cocaína, aquel es adúltero, aquel violó a no sé quién. Pero si solamente tú vas a ser fiel, sé fiel y verás cómo el Señor te usará de manera tremenda que no puedes ni imaginar. Amén. Así que, hermanos, obedezcámosle a Él. Y cualquier cosa que esté mal en nuestra vida, Dios dice, échala, échala. Y Sara dijo, es cierto, échenla. Echemos de nuestra vida cualquier cosa que es un obstáculo para nuestra obediencia a Dios. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, hermano.